Y para lograrlo estamos uniendo esfuerzos con aprendizajes de otras competencias para aportar al plan familiar. Por ejemplo, en los programas anteriores desarrollamos un programa en ciencia y tecnología, donde explicamos e indagamos cómo las propiedades de los suelos influyen en la intensidad de los sismos y aportamos acciones para mitigar los riesgos. Luego, en ciencias sociales, reconocimos los niveles de vulnerabilidad ante los sismos. Y en matemática, aplicamos propiedades de las figuras geométricas en la elaboración de carteles de señalización de seguridad en caso de sismos. Luego de haber visto las situaciones de riesgo por sismo en los diferentes programas anteriores, nos vemos en la necesidad de proponer un plan familiar de gestión de riesgo ante los sismos, el programa de hoy. Y como siempre, necesitamos las orientaciones de nuestra profesora Julia Enríquez. Es hora de llamarla para que nos ayude con la propuesta del plan familiar. ¡Bienvenida, profesora! Hola a todas y todos. Continuamos con la tarea de acompañar a nuestra talentosa promo 2020. Profesora, para desarrollar el programa de hoy es importante recordar que para tener una propuesta de plan debemos activar ideas libremente, sin fijarnos en que sean buenas o malas. Luego las organizaremos de acuerdo a nuestros propósitos. Además, es importante pensar que el plan será compartido con nuestra familia. Por ello, debemos escribir utilizando un registro estándar para que el texto sea más significativo y se entienda. A eso agregaré que es necesario tener una estructura establecida del plan familiar de gestión de riesgo ante los sismos. Así es, profesora. El plan nos ayuda a clarificar ideas importantes para el antes, durante y después de un sismo. Y si recordamos, ninguno de nosotros está preparado para enfrentar una situación de emergencia que pone en riesgo nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Muy bien, por eso diremos que un plan familiar, según el INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, se centra en el principio del bien común y consiste en vivir y convivir con las demás personas en estado de armonía. Es cuidar el bienestar de las personas con quienes nos relacionamos. En conclusión, es estar positivamente al servicio del ser humano. Si todos tuviéramos incorporado en nuestras vidas el principio del bien común, viviríamos en mucha más armonía. Otro principio es que un plan familiar se centra en la autoayuda de la gestión del riesgo de desastres. Está referido a que las personas intentan reconocer sus potencialidades, usarlas para satisfacer sus necesidades y se sustenta en la idea de que la mejor ayuda es la que surge de uno y la comunidad, especialmente para minimizar los riesgos. Es importante ser consciente de tus capacidades. En unión con otros, puedes proponer y actuar anticipadamente ante un riesgo. Exacto. Ambos principios son muy importantes para entender por qué un plan familiar cobra mucho sentido, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Por eso me parece importante que conozcan esta información que nos proporciona el INDECI. ¿Me ayudas a leer, Stephanie? Sí, claro, profesora. Un plan familiar de gestión de riesgos es el conjunto de actividades que los miembros de una familia deben realizar para estar preparados y responder de manera planificada y organizada ante una situación de emergencia o desastre. Es importante que todos los miembros de una familia participen en su elaboración y lo hagan de manera coordinada. Esto hará posible que las personas que viven en el hogar conozcan el rol que deben cumplir y las responsabilidades asumidas tanto en la preparación como en la respuesta y la rehabilitación. Profesora Julia, la preparación está relacionada a la idea de la prevención, pero no entiendo bien esa idea de la respuesta y la rehabilitación. La respuesta implica saber actuar en una emergencia o desastre. La rehabilitación se refiere al conjunto de acciones que se deben ejecutar luego de la respuesta. Estos procesos se verán reflejados en nuestro plan familiar. Entonces, la clave del éxito en la elaboración y aplicación del plan familiar es la participación de todos los miembros de la familia en acciones de prevención, respuesta y rehabilitación. Ahora más que nunca se hace necesario este plan familiar. Aprovechando que estamos más tiempo en casa, debemos organizarnos y estar prevenidos. Vivimos en un territorio altamente sísmico. En cualquier momento puede suceder un sismo. Eso es, Stephanie. Ahora
Manos a la obra. ¿Saben qué partes debe tener un plan familiar de gestión de riesgos ante los sismos? En mi caso, no conozco mucho de los planes. Es la primera vez que participaré haciendo un plan familiar de gestión de riesgos. Pero sí creo que debería colocarse las diferentes actividades que debemos realizar. ¿Cierto, profesora Julia? Así es, y exige un desarrollo de actividades secuenciadas. Les haré unas preguntas y de ese modo podrían ir estableciendo una propuesta. Recuerden que lo que propongan ahora puede ser mejorado con las actividades que realicen posteriormente. Lo importante ahora es tener una propuesta. ¿Qué debería ir al inicio del plan? El título, profesora. Muy bien, Stephanie. Luego del título, ¿creen que sería necesario colocar algunos datos familiares? Sí, profesora. Creo que sería el punto 1. Datos informativos. Van los datos de los integrantes de la familia, así como de la ciudad y la región en la cual nos encontremos. Es importante porque garantiza que toda la familia esté. De ese modo podremos lograr lo que deseamos con este plan, estar preparados para salvar nuestras vidas. Buen punto, Stephanie. Cuando hablamos de querer lograr algo es porque tenemos ciertos objetivos. Entonces, ¿cuáles serían los objetivos del plan? Creo que deben ser salvar la vida de los miembros de la familia ante un sismo y restituir en forma progresiva las actividades después de la emergencia. Este primer objetivo es fundamental porque se trata de salvar vidas y al segundo objetivo le añadiría la rehabilitación y podría quedar así. Restituir en forma progresiva las actividades después de la emergencia hasta su rehabilitación familiar integral. Muy bien, Junior y Stephanie. Ahora veamos el punto 3. ¿Qué se debe tener en cuenta antes de realizar las acciones de preparación o prevención? Profesora, aquí podríamos considerar ubicación y reconocimiento del riesgo. Estoy de acuerdo con Junior. Creo que lo que aprendimos en los programas en Ciencia y Tecnología y Ciencias Sociales nos sirve para esta parte. Lo que vimos aquí es de gran ayuda para ubicar y reconocer el riesgo. Además, conocer qué zonas de nuestro entorno son vulnerables frente a una amenaza de un sismo. Además de ello, también puede haber riesgos de tipo social o económico. Eso lo verán más adelante en los próximos programas. Ahora sí, creo que en el punto 4 podríamos considerar acciones para gestionar el riesgo de desastre por sismo. ¿Qué acciones pueden ir en esta parte? Podemos colocar las acciones de prevención, de mitigación, así como acciones durante y después de la emergencia. Veo que nuestro plan va cobrando fuerza y creo que esta es la parte primordial, profesora. Se podría decir que sí. Sin embargo, debemos ver este plan como una unidad, donde cada una de sus partes va a contribuir al resultado final. Solo así los objetivos se cumplirán. Continuemos. Para el punto 5, ¿qué debemos considerar? Aquí tocaría considerar el cronograma de las actividades que vamos a realizar y los responsables. Propongo que apliquen su plan los meses de noviembre y diciembre, aunque esto puede variar. Entonces, el punto 5 puede quedar así. Cronograma de actividades y responsables. Y en responsables podríamos incluir a todos los integrantes de la familia. Además, propongo que también se tenga en cuenta los recursos y el presupuesto. Es cierto. Entonces, en el punto 6 sería recursos materiales y humanos. Es decir, con lo que contamos estableceremos lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que haremos para conseguirlo. Luego, en el punto 7, consideraríamos el presupuesto. Aquí colocamos el monto aproximado que se necesita para ejecutar el plan en términos de soles. Finalmente, podemos añadir los anexos donde colocaremos algún tipo de información complementaria. Profesora, veo que es un plan muy completo, que nos permite actuar antes, durante y después de una emergencia, e incluye a todos los miembros de la familia. Exacto. Ahora les sugiero que escriban una lista de ideas sobre lo que podría contener el plan en los puntos 3 y 4. Piensen en aquellas acciones que podrían estar en cada una de esas partes. Esta estrategia es la escritura libre.
Ya la hemos aplicado antes. ¿La recuerdan? Sí, profesora Julia, todas las ideas cuentan. Ninguna es mala o buena. Después ya las seleccionaremos. Pues manos a la obra. Aquí les propongo algunas preguntas que les ayudarán. ¿Cuáles son los riesgos asociados a la actividad sísmica? ¿Cuáles son las zonas seguras de tu casa? ¿Cómo se alteraría la economía de tu familia? ¿Cuáles serían las acciones de prevención? ¿Qué acciones ayudarían a mitigar el impacto del sismo? ¿Qué podríamos hacer durante y después de la emergencia? Profesora, creo que sería bueno también que invitemos a las chicas y chicos de la promo 2020. Estoy segura que tendrán ideas brillantes. Me parece buena idea. Empecemos con algunas ideas generales que podrían ser las acciones que debemos incluir en el plan familiar. Nos preparamos en primeros auxilios. Ayudamos a nuestros seres queridos en el aspecto socioemocional para afrontar la emergencia. Informamos sobre el triángulo de la vida. Es necesario asignar roles y responsabilidades a cada miembro de mi familia. Incluir un listado de riesgos que traería un sismo en mi casa. Paredes rajadas, objetos de vidrio que se pueden caer, tuberías de gas y agua. Hacer un croquis de mi casa para identificar las zonas inseguras. Debemos tener la mochila de emergencia. Identificar las instituciones de primera respuesta y de atención a la emergencia. Evaluamos los daños para tomar decisiones. Proponemos acciones de rehabilitación y reconstrucción. Hacemos un presupuesto para enfrentar la emergencia. Contar con un directorio de emergencia. Identificar los sistemas de alerta. Ubicación en zonas seguras y evacuación. Elaborar carteles de señalización de zonas seguras en mi casa y de las rutas de evacuación. Activación de protocolos de comunicaciones. Practicar simulacros con toda la familia. Proponer acciones de mitigación en el hogar. Establecer el nivel de vulnerabilidad. Muy bien, han surgido ideas muy interesantes e importantes para incluir en el plan familiar. Esta técnica nos ayuda mucho a activar ideas sin que temas equivocarte. Así nos acercamos a lo que deseamos comunicar. Llegó el momento de organizar las ideas según las características del texto. La idea es hacer un recorrido de todas las actividades que realizarán. Aquí se trata de colocar las ideas claves, ya que aún no estamos redactando el plan. Es necesario dejar establecidas todas las actividades hasta concluir el plan. ¿Escucharon, chicas y chicos de la promo 2020? Ahora sí, muy atentos. Ahora deben organizar las ideas que han propuesto para el plan en los numerales 3, ubicación y reconocimiento del riesgo, y en la 4, acciones para gestionar el riesgo de desastre por sismo de nuestro plan. Creo que esas dos partes son las que dan soporte al plan. Allí veremos las acciones que haremos en familia. El resto de los datos también son importantes para ordenar nuestro plan, pero esas dos partes son esenciales. Muy bien, Junior. Ahora utilicen un esquema para organizar las ideas y saber qué acciones de las propuestas podrían ir en cada parte. Primero, vean qué ideas pueden poner en el punto 3, ubicación y reconocimiento del riesgo. Incluir un listado de riesgos que conllevaría un sismo en mi casa. Paredes rajadas, objetos de vidrio que se pueden caer, tuberías de gas y agua. Tener la mochila de emergencia. Hacer un croquis o plano de mi casa para identificar las zonas inseguras. Asignar roles y responsabilidades a cada miembro de mi familia. Establecer el nivel de vulnerabilidad. Contar con un directorio de emergencia. Identificar los sistemas de alerta. Muy bien. Ahora fíjense en las dos últimas expresiones.
¿Creen que podrían ir en las acciones para gestionar el riesgo de desastre por sismo? Me parece que están más relacionadas a cómo afrontamos el riesgo. Podrían ir en la siguiente parte. Claro, esa es la idea, que vayan afinando la estructura del plan. Vamos con la siguiente parte, el punto 4, acciones para gestionar el riesgo de desastre por sismo. En el punto 4.1, acciones de prevención, estarían las siguientes ideas. Elaborar carteles de señalización de zonas seguras en mi casa y de las rutas de evacuación. Prepararnos en primeros auxilios. Ayudar en el aspecto socioemocional a nuestros seres queridos para afrontar la emergencia. Informarnos sobre el triángulo de la vida. Practicar simulacros con toda la familia. Muy bien. Vemos que en el punto 4.2 se ha colocado proponer acciones de mitigación en el hogar. Estoy de acuerdo. Cuando llegue el momento de elaborarlo, lo detallarán. Continuemos. En el punto 4.3, acciones durante la emergencia, tenemos ubicarse en zonas seguras y evacuar. Identificar las instituciones de primera respuesta y de atención a la emergencia. ¡Excelente! De la misma manera que el punto anterior, ya lo irán construyendo a medida que lo trabajen en las demás áreas. Finalmente tenemos el punto 4.4, acciones después de la emergencia. Aquí colocamos. Evaluar los daños para tomar decisiones. Proponer acciones de rehabilitación y reconstrucción. Muy bien, Stephanie y Junior. Me parece que han hecho una buena organización de las ideas. Este esquema será la base para proponer las actividades que realizaremos en nuestro plan. Lo veo bastante completo. Estoy de acuerdo. Sin embargo, ¿qué otras actividades creen que se pueden incorporar? Creo que nuestro plan también puede contemplar la evacuación de nuestras mascotas y cómo las atenderemos durante y después de un sismo o alguna emergencia. Muy buena propuesta, Stephanie. Ellos también son parte de nuestra familia y deberían estar incluidos en este plan. Profesora, a mí me gustaría incluir en el plan el uso de extintores, en caso haya una fuga de gas y se produzca un incendio. Me parece una buena propuesta. En nuestras casas normalmente no tenemos extintores, a pesar de ser una herramienta necesaria en caso de incendio. ¿En qué parte del plan podríamos incluirlo? Creo que se puede incluir en el punto 4.2, acciones de mitigación. Creo que lo irán aclarando a medida que elaboren su plan familiar. Profesora, otro asunto que me preocupa es la reserva de agua y alimentos para la supervivencia. Se pueden guardar algunos en la mochila de emergencia, pero propongo tener algunas otras reservas en la casa, pero de alimentos no perecibles. Todo dependerá de las condiciones físicas y del espacio con que cuente la familia. A lo mejor pueden acondicionar un pequeño lugar en la cocina para ese fin. Llegó la hora de las preguntas. ¿Qué preguntas han surgido? Sí, profesora. Marisol, desde Cajamarca, nos pregunta, ¿qué funciones tiene el INDECI? El INDECI es el Instituto Nacional de Defensa Civil, un organismo público que pertenece al Ministerio de Defensa. Su función principal es coordinar, facilitar y supervisar la formulación e implementación del Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación. Se creó como consecuencia del desastre originado por el terremoto de 1970 en Ancash. Su labor en nuestra sociedad es vital. Aquí una pregunta de Edwin desde Chiclayo. ¿Cuál fue el último terremoto que pasó en nuestro país? El último terremoto y uno de los más devastadores de nuestra historia sucedió el 15 de agosto de 2007 y tuvo una magnitud de 7.9. El epicentro fue 40 kilómetros al oeste de la provincia de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima. Los lugares más afectados fueron las provincias de Pisco, Chincha, Ica y Cañete.
Lamentablemente, muchas personas perdieron la vida y quedaron miles de heridos y damnificados. Sin embargo, este hecho mostró la solidaridad de todos y mucha gente acudió al llamado de auxilio de los afectados. Creo que las situaciones de emergencia como estas ponen a prueba nuestra fraternidad, empatía y bondad. Siempre habrá personas dispuestas a entregar su tiempo para ayudar a los demás, sin nada a cambio. No hay duda de que las situaciones de desastre nos pueden ayudar a sacar lo mejor de uno. Es muy difícil perderlo todo en un desastre y empezar de nuevo. Profesora, me ha llegado una pregunta muy interesante de Mireia de Lima, quien nos ha enviado el siguiente video. Veámoslo. Buenos días a todos, gracias por recibirme. Mi pregunta es, ¿cómo puedo saber si las estructuras de mi casa están en buen estado y que pueden resistir un sismo mayor a 7 grados? Muchas gracias. Hola Mireia, para revisar la estructura de una casa es importante consultar a un ingeniero civil, quien está capacitado para elaborar un estudio de vulnerabilidad sísmica y detectar los peligros estructurales de la construcción. A partir del diagnóstico se diseña una propuesta técnica de reforzamiento estructural para tu casa, según las características de tu edificación y considerando las particularidades que puedan existir en tu distrito. Por eso es importante trabajar con profesionales para la construcción de una casa. De ellos depende nuestra seguridad. Nos ha llegado otra pregunta, es de Cleimar desde Tumbes. Hola Cleimar. Hola amigos, qué bueno poder comunicarme con ustedes. Tengo una pregunta. ¿Recomiendan guardar los documentos más importantes? Pasaportes, tarjeta de banco, documento de identidad, en la mochila de emergencia. Los documentos importantes no necesariamente deben estar en la mochila de emergencia. Creo que la mejor opción es usar espacios virtuales. Podemos tomarles fotos o escanearlos y guardarlos en nuestro correo electrónico, Drive o en cualquier otra forma que utilicen. Así podrán tener acceso a ellos con facilidad, aunque no será el original, pero podría resolver situaciones al menos temporalmente. Buen punto, profesora. No me había percatado de eso. Porque igual luego de una emergencia será difícil encontrar los documentos si están desordenados. Bueno, chicas y chicos, hoy hicieron la propuesta del Plan Familiar de Gestión del Riesgo ante Sismos en tiempos de emergencia sanitaria. Y esta propuesta ha presentado las partes que tendrá nuestro plan familiar, el cual se alimentará con las actividades que desarrollaremos en las áreas durante estas 2 semanas de aprendizaje. También hemos organizado nuestras ideas sobre la ubicación y riesgos que puede haber ante un sismo y las acciones que debemos tomar en cuenta antes, durante y después. Estas ideas las plasmaron en un cuadro sinóptico según los puntos relevantes del plan. El punto 3, ubicación y reconocimiento del riesgo, y el punto 4, acciones para gestionar el riesgo de desastre por sismo, que ahora ya vemos incluido en el formato del plan familiar. Esta organización fue de mucha ayuda para darnos cuenta de dónde colocar las actividades que darán soporte a nuestro plan. Sin duda serán de mucha ayuda para construirlo de forma coherente y cohesionada. Ya saben, chicas y chicos de la promo 2020, estén muy atentos a todos los programas y las actividades de aprendizaje que realizarán en las otras áreas y que servirán para elaborar este gran plan. Chicos y chicas, pueden compartir la planificación de hoy con los miembros de su familia. Explíquenles sobre lo que han querido transmitir e infórmenles que ellos son parte importante de la construcción y la ejecución del mismo. ¡Anímalos a participar! Recuerden guardar todas sus anotaciones y todo lo que han trabajado hoy en su portafolio, pues serán los insumos para la construcción del plan familiar que iremos construyendo en estas 2 semanas de aprendizaje. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora Julia, por habernos acompañado en el programa. Cuídese mucho. Gracias, Stephanie y Junior. Como siempre, ha sido un gusto haberles ayudado. Hasta la próxima. Bueno, chicas y chicos de la promo 2020, recuerden ir pensando en cómo ir afinando su plan. Ha sido un gran gusto estar con ustedes.
Hasta pronto, Tupananchikama. Recuerda